Bueno, vamos comenzando entonces. De todas formas queda grabado. Y de última, si se van sumando, se van sumando. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Eh, bueno, ayer un poco me tomé el tiempo como para hacer un análisis. Qué lástima no pudiste estar, Gaby, porque creo que lo pudiese haber complementado algunas cosas que estaba Y ayer charlando. Sí. no pude, realmente Este, no, no, me imagino, no pasa nada. Me la aguanté, me la aguanté y me la arreglé bien. Este, pero no, veníamos hablando un poco del contexto, de los ciclos, bueno, tratando de, un poco la idea de lo que yo busco también capaz con retomar un poco esas charlas que venimos teniendo ya hace un par de meses. Es un poco la idea y la búsqueda es la de poder mantener y sostener esa perspectiva a largo plazo, independientemente de lo que va pasando en el día a día, que sabemos que es un montón todo lo que ocurre en el día a día. Teníamos, bueno, justo esta semana también sabemos que ocurren más cosas que lo habitual dentro de los mercados, con todos los anuncios que van a haber de parte de la Fed, todos los reportes de las empresas. Este, mm, Creo que hoy habían un par de reportes, el de Coca-Cola, no me acuerdo más, pero había un par de reportes peludos. Coca-Cola, McDonald's, Ahí va, Visa, como también. ahí va, ahí va. Ok, teníamos un par de reportes importantes. Y bueno, y veníamos hablando obviamente de eso, de que iba a ser una semana para lo que es el precio de los activos, de los índices en general, en este caso hablando de cripto, obviamente de mucha volatilidad. Este, Desde mi punto de vista, difícil, personalmente difícil para operar, si uno no tiene a lo mejor bien organizado el calendario, bien organizado las temporalidades, etcétera, etcétera. Este, mm, Porque bueno, obviamente muchos de estos eventos también se terminan aprovechando para hacer movimientos muy, muy bruscos que muchas veces terminan siendo para comer muchas posiciones y terminan liquidando a quien se haya quedado ahí, al pececito que se haya quedado ahí esperando que su trade ocurra. Pero bueno, sí, obviamente, como decía, la idea era un poco de la charla que hicimos en el live de ayer para la comunidad privada, poder seguir teniendo esa perspectiva en la cual podemos analizar dónde estamos en esta semana, en este día, pero en todo un contexto macro, dónde nos encontramos dentro de este ciclo del mercado, y tratar de ver de alguna forma si podemos proyectar algo en base a eso también, o por lo menos si podemos estar preparados ante ciertos escenarios que pueden obviamente venir. Em, y en ese sentido, como repito antes, la idea justamente es de mi lado, y es algo que suelo hacer siempre, digamos, generalmente eh, todas las semanas sí, prácticamente todas las semanas trato de ir revisando un poco toda esa parte, la parte más contextual, la parte más macroeconómica. Como digo, esta es una semana bastante importante en ese aspecto, pero independientemente de eso y de lo que ocurre esta semana, sabemos que hay un montón de eventos que requieren de mucho más tiempo para su desarrollo, y por eso es que también hablamos de los ciclos en ese caso, que obviamente tienen su tiempo para desarrollarse, duran más, eh, y es una realidad que muchas veces, y me pasa mucho a mí también, en nuestra vida es difícil a veces proyectar de acá a 2 años, de acá a 3 años, incluso de acá a un año, o sea, a varios meses también, y no perder de vista este tipo de contexto que venimos dando y este análisis macro que venimos dando en el medio del camino. Entonces, siempre está un poco el objetivo de poder seguirlo de cerca, qué es lo que va ocurriendo, y desde el punto de vista de la inversión, tener muy en claro que se necesita estar prestado atención efectivamente al contexto y en ese caso obviamente a el apetito al riesgo o no, o el apetito a refugiarse que hay en base a principalmente los activos de riesgo, que en este caso
que analizamos y vemos obviamente el mercado cripto, sabemos que es un activo, que son activos en realidad, este, muy volátiles y al día de hoy obviamente muy riesgosos en ese sentido. Este, por eso es que, bueno, un poco el porqué de toda la charla de ayer y vamos a seguir obviamente analizando ese tipo de variables y ese contexto. Hoy tenía ganas en realidad también de ver un poco, también eso que charlé ayer, pero tratar de verlo un poco, aprovechar que estamos con Gaby, verlo un poco capaz incluso en los gráficos, en los precios. Estábamos viendo hace un ratito con Gaby, obviamente, como siempre tratamos de traer para acá el índice dólar, que bueno, lógicamente hoy tuvo un repunte significativo, a lo mejor un poco previo también al evento que va a ocurrir mañana con la Fed, ya como capaz anticipándose a eso, ya lo veremos, ya veremos qué es lo que anuncian y qué es lo que pasa. Este, pero bueno, independientemente de eso, digamos, hay una correlación muy fuerte que se está dando en ese aspecto, en donde el índice dólar viene teniendo hace ya un tiempo prolongado un movimiento al alza muy interesante, recobrando fuerza, también con las políticas obviamente que se están llevando a cabo alrededor del activo, del dólar principalmente. Este, y en ese sentido, algo que también analizamos es, teniendo en cuenta los activos de riesgo, empezando por lo que son los índices, capaz el S&P, lo que es el Nasdaq, este, digamos, los activos más importantes en ese sentido, al igual que Bitcoin, hay una gran correlación, y ya lo venimos también tratando en los distintos lives. Eh, y tenía ganas, capaz, Gaby, de que arranquemos un poco por ahí a ver a ver si podemos analizar algo, a ver qué podemos esperar, qué tenés para contarnos un poco de esta semana, si estás operando o no. ¿Qué hacemos ante tanta noticia, tanta información y esta famosa correlación que se viene dando de una forma muy correlacionada, justamente, ¿no? Lo que el movimiento de hoy fue muy sospechoso, ¿no? Pero, a ver, sospechoso porque te digo, voy a ver si puedo compartir la Sí, pantalla. ¿Sí? Eh, un segundo, perfecto, ahí estamos. Aquí busco el índice dólar, que es el de X. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? perfecto. Viste, a mí me llama mucho la atención el movimiento de hoy, porque este índice desde aquí, desde febrero desde este año, principio de este Mm, año, no, a ver, un poquito más, quizá antes. Ah, mira, justamente de donde yo tengo marcado que empezó a caer el Bitcoin. Pero ya desde antes está empezando a subir, mm, ¿sí? Acá el Bitcoin empezó a caer. bien, Con una línea de tendencia, que es esta que está aquí, ¿no? Que yo la marqué con negro, esta línea de tendencia. Voy a marcar con otro color, con verde, esta, porque esta es un desdoblamiento de la línea de tendencia. bien. Ahí. ¿Sí? Y la marco con otro, rojo, esta. Estos son signos de mucha fortaleza, ¿viste? Bueno, esto coincide con lo que vos hablabas recién, Mm, a Loren. Las políticas que se están manejando en todos estos países hacen que, bueno, que el dólar contra esta canasta de monedas que se compara cobre valor y cobre fuerza. mm. Ahora, fíjate algo, quedemos nada más en esto, ¿no? Desde aquí, cerramos aquí, eh, había habido en el mercado financiero, justamente aquí, para silenciar el teléfono, así ahí está. Perfecto. Desde aquí, había el mercado financiero, va todo en realidad. Las acciones y las cripto habían empezado a subir y a tener cierto respiro, Mm. ¿sí? Pero mira, llegó acá a la primera línea de tendencia, ¿sí? Al del desdoble Sí, por la más tres, digamos, desdoblada, sí, sí, sí. la más desdoblada, y automáticamente ocurrió esto que estamos viendo acá.
Una vela me está metiendo hoy de casi 1%, que es un montón. Menos 0,8, ponele. Sí, Que es un montón, parece poco, pero para el índice de dólar es muchísimo. Que es un sí. índice que suele moverse de a 0,1, de a 0,2. ¿Sí? Mm, Lo mismo que hizo, fíjate aquí, y lo mismo que hizo acá. Cuando llega a esta línea de tendencia, al tercer desdoble, bueno, empieza a meter, ya arranca con una vela fuerte, igual que hoy. ¿Sí? Bueno, habría que vigilar un poco esta zona, porque si esto empieza a meter presión para arriba, vamos a tener problemas con el Bitcoin, con todas las cripto, ¿va? Y también con las acciones, con todos los activos de riesgo, ¿no? mm, Eso ya lo explicamos varias veces, todo lo que se cotiza en dólares y esa moneda se vuelve fuerte contra otras, bueno, caen de precio todo lo que está preciado en esa moneda. Y si sí, cae de precio, ¿quién la quiere? Nadie. Entonces, viene por dos lugares, por la caída del precio y encima caen de precio porque se deshacen de ese activo. Así que mm, es realmente peligroso, hay que mirarlo mucho. ¿Sí? Igual, siempre, como digo siempre, cuidado que no es simétrico, no es que un día vos ves esto verde y vas a ver las acciones o los cripto en rojo. No, más o menos acompañan la tendencia. claro, ¿Sí? claro. Más o menos acompañan la tendencia, no es que es exactamente simétrico. Este, mm, Mm, Así que fíjate, vamos a grabarlo, el S&P 500, ¿no? Bueno, esta es la suba del S&P 500, ¿sí? Que este, mm, se correlaciona con esa baja mm, de dólar que vimos recién, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y pegó justo ahí en el target cerrando el gap. Pero Perfecto. justo, exactamente, en el target que yo marqué acá, que es para cerrar, cerrando este gap de acá y este gap de acá, lo cerró todos ya, Perfecto. ¿sí? Y justo pegó contra eso y se dio vuelta. Entonces, este, mm, Mm, está difícil. Bueno, operar se puede operar siempre, como se puede operar para arriba y para abajo, pero ojo la operación long, ¿no? sí, De todos porque bueno, habría que ver cómo resuelve esta baja, Loren. Eh, a ver, eh, no sé, si, habría que ver cómo resuelve esta baja. Primero, el primer objetivo sería ver la media móvil, si la puede vencer, si la puede perforar, la azul. Esa media móvil de 21 días. vos decís que se logre mantener por lo menos por encima de la media azul, Si digamos. se mantiene por arriba de la media, vamos a estar más o menos tranquilos. ¿Mm? Mm, Ahora, si yo empiezo a romper sus media móviles, directamente van a buscar acá abajo. sí, ¿Sí? Y cuidado, ¿no? Si bien este es un canal que parece alcista, que no sea una corrección para, bueno, ¿no? Para ir más abajo todavía. mm, En realidad, mientras se mantenga dentro de ese canal, la tendencia es alcista, ¿no? Pero bueno, cuidado que las oscilaciones son fuertes. Pero bueno, repito, lo fundamental va a ser esto, ver eh, esta zona de acá, este retroceso, a ver hasta dónde va, a ver cómo lo hace. Sí, bien. la vela que está haciendo hoy es un poco extraña, pero bueno. Este, mm, Mm, Vamos a ver, yo quiero ver bien cómo baja, si lo hace con fuerza o no, y si alcanza a tener fuerza a la baja lo suficiente para venir a buscar acá, o se da vuelta antes. claro. Igual te digo, acá tiene un frontón, Sí, no, no, tiene ahí. Olvídate. Sí, sí, sí. este, tremendo, ¿no? Yo hacía un poquito de futurología el otro día, digo, ¿cómo podrá venir esto? A ver, ¿podrá hacer esto? Tal vez no alcanza, ay, perdón, tal vez no alcanza a venir acá abajo, tal vez se queda acá en su media móvil, o Mm, hace un pullback a la cuña descendente esta que rompió al alza, mm. ¿no? Después, pero bueno, habría que ver acá qué hace, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, lo veníamos, yo te lo comentaba justo hoy a la mañana cuando lo veníamos analizando un rato. Este, un poco esto de cómo obviamente en un mercado bajista, teniendo obviamente políticas que buscan, y volviendo un poco a este análisis macro, ¿no? Con políticas donde se está buscando remover supply, básicamente, digamos, sacar de Sí, circulación
dólares en este caso y otras divisas más, pero poniéndonos un poco más en el caso del dólar y el mercado, por lo menos los índices estadounidenses. Eh, y en donde obviamente capaz será a lo mejor o por experiencia o también por un poco por esperar a lo mejor lo peor o el escenario un poco más engañoso, más peligroso incluso, este, donde yo en un cierto punto como que me espero a lo mejor un movimiento al alza, porque siento de alguna forma u otra que si el movimiento empieza a caer desde donde está ahora, un poco como que independientemente de que obviamente puede seguir cayendo y puede ir a buscar las partes más bajas de ese rango, sí espero en algún momento algún tipo de movimiento al alza que sea justamente para engañar y para hacer que la gente de alguna forma crea un poco. Yo creo que mientras el mercado se mantenga de esta forma y, por ejemplo, no se haga un máximo, digamos, un higher high, por ejemplo, importante, digamos, donde la gente vea que o se pueda esperanzar con el hecho de que estamos retomando una tendencia alcista o algo por el estilo, veo muy difícil, la verdad, que el retail decida hoy en día incorporarse o sumarse a los mercados o operarlos, etcétera, etcétera. Entonces, un poco desde ese punto de vista lo veo y lo analizo. Para mí, Gaby, si vamos a esa zona azul que tenés ahí, Sí, sería creo que el ejemplo perfecto de lo que estoy comentando, independientemente de que todavía no llegamos ahí, ni siquiera sabemos si vamos a llegar. Yo sí creo que es muy posible que lleguemos a una zona como la que tenés marcada ahí, con el objetivo de conseguir más liquidez para poder seguir cayendo. ajá. A ver, obviamente como digo, vamos a tener que ver cómo llegamos ahí, vamos a tener que ver en qué condiciones. Lo hablaba, digamos, acá en la oficina hace un rato, ¿no? Pero eh, tenemos que entender una cosa, y lo leí hoy también en un tuit muy interesante. Hay una realidad y es que la Fed, que es en este caso, digamos, quien está tomando ese tipo de medidas y el gobierno y demás, eh, la realidad es que la Fed nunca toma acciones preventivas. La realidad es que, en definitiva, la Fed toma acciones cuando algo ocurre. Digamos, ante un escenario, por ejemplo, como el que tuvimos de una pandemia, donde ocurrió algo, a lo mejor fuera de lo común, digamos, ¿no? Algo impredecible, bueno, cada cual tendrá su análisis en base a lo que ocurrió y lo que no ocurrió, pero ante un escenario así es donde aparece la Fed, obviamente, tomando políticas, siendo un poco quien tiene la posibilidad de salvaguardar un poco esa situación, por lo menos desde lo económico y las decisiones financieras. Eh, y obviamente ante un caso como el que estamos teniendo ahora, donde ya la inflación ya existe, ya está impactando en la economía real, y efectivamente, obviamente es ahora donde se empiezan a tomar este tipo de decisiones. Entonces, basándome también un poco en eso, también quiero siempre aclarar el hecho de que, digamos, yo puedo estar ahora analizando, obviamente, estoy viendo ahora el gráfico con Gaby, lo venimos analizando, y obviamente, como digo, no dejo nunca de lado ni de tener perspectiva de cuál es el contexto en el cual obviamente estoy también mirando este gráfico y un poco los ojos con los que uno va a estar mirando este gráfico, sin obviamente sesgarse con eso, ¿no? O sea, es el análisis que tiene uno y es lo que uno pueda llegar a analizar, ¿no? Pero tengamos en cuenta que, independientemente de que yo ayer, por ejemplo, hablé de un escenario que obviamente todavía no llegamos a ese escenario, pero que se puede llegar tranquilamente, que es el escenario de un estadio de deflación posterior a la inflación, que también es un estadio, y de hecho es un estadio que para los mercados es bastante más negro, más duro, más complicado. Este, pero también tengamos en cuenta el hecho de que si el día de mañana, voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque ni idea cuál puede ser el detonante. Los detonantes pueden ser un montón, pueden ser un montón. Pero supongamos, ¿no? Que el día de mañana aparece, y pongámonos un poco de moda, aparece la famosa viruela del mono, y aparece con todo en Europa, en Estados Unidos y en China, en los países más importantes con economía. Tengamos en cuenta que si ese escenario ocurre,
Porque puede ocurrir, ya nos pasó una vez con una pandemia y ya sabemos que van a haber otras pandemias y cómo está la situación, pero si llega a ocurrir algo así, las políticas pueden cambiar de un día para el otro. Porque si un escenario así ocurre y la economía vuelve a tener de alguna forma, que cerrarse y que contraerse y se vuelve un poco también a esa manía, ¿no? Del encierro y de... Bueno, ya lo vivimos un poco, ¿no? Pero eh, es muy posible que la Fed, un poco por necesidad, tenga que retroceder en este tipo de medidas y volver a inyectar dinero, por ejemplo. Entonces, Eh, digamos, y esto lo digo porque si bien uno puede analizar desde un punto de vista macroeconómico, uno puede ir siguiendo los movimientos que se hacen, uno puede incluso, parte por ejemplo de lo que hice yo ayer, fue un poco también, de alguna forma, buscar predecir un poco, digamos, buscar, no sé si predecir, pero poder analizar y tratar de proyectar un poco, digo, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor posterior a este escenario podemos tener este otro escenario y eso obviamente también el análisis técnico siempre lo va a estar respaldando de una forma u otra. Eh, También tengamos en cuenta eso, ¿no? Que en lo que se refiere a políticas financieras, en este caso, eh, la verdad es que las acciones que se toman son acciones del momento en base a los problemas que acontecen en el momento. Bien, y así es como vamos pasando ciclo tras ciclo en base a una decisión que después posteriormente afecta de una cierta manera y se tiene que volver para atrás y etcétera, etcétera, etcétera. Este, pero bueno, sí quiero aclarar eso, porque para mí, por ejemplo, en el escenario en el que tenemos hoy en día, y con el análisis que venimos haciendo, yo sí realmente creo, obviamente es personal esto ya, no, digo, Gaby puede tener un análisis completamente distinto, pero yo sí realmente creo que un repunte al alza a esa zona más o menos que tiene, por ejemplo, marcada Gaby, en este caso en el S&P, me parecería súper lógico. No sé si llegar hasta ahí, pero sí por lo menos superar el máximo ese anterior que tiene, donde formó exactamente eso, donde formó un pequeño rango. Este, y me parecería, no voy a decir saludable, porque no sé si es lo saludable, pero sí me parecería absolutamente lógico que eso ocurra, obviamente con el objetivo de conseguir efectivamente lo que venimos llamando como exit liquidity, ¿no? La liquidez de salida de quienes realmente mueven el mercado y que necesitan tener al retail prácticamente dándole su liquidez para que obviamente ellos también puedan operar y puedan tomar sus decisiones y encima en este caso obviamente hacerlo a un precio más alto. Entonces, desde ese punto de vista es donde me parece súper lógico y desde ese punto de vista es donde yo pienso que si llegamos a tener un movimiento de ese estilo, este, mm, creo que lo voy a estar mirando con muchísimo reojo y de hecho, personalmente, si nos mantenemos, como digo, en este tipo de políticas y en este escenario, desde el punto de vista del trading, yo voy a estar personalmente buscando más reducir, obviamente, mi riesgo y si voy a tratar de operar algo, voy a estar buscando más operar en corto, hacer operaciones en short. Eh, Como digo, vamos a tener que ver cómo llegamos. En principio, si llegamos, capaz no llegamos, no llegamos nunca ahí y mañana lo vemos todo un poco más abajo. También es una posibilidad, pero yo creo que si llegamos ahí, em, es muy fácil poder engañar el sentimiento de la gente en ese estado y tener en cuenta obviamente el hecho de que, como digo, eh, esto de lo que yo les estoy comentando y lo que venimos hablando, lo que hablé ayer, un poco este análisis macroeconómico, se pierde de vista muy fácil. La realidad es que se pierde de vista muy fácil. Eh, Son análisis que a lo mejor llevan años en desarrollarse. Digo, por ejemplo, en esta situación de deflación que yo les comentaba ayer, a lo mejor es una situación que requiere un año más hasta que se pueda llegar o hasta que se llegue a ese estado en el cual se encuentre, en este caso, Estados Unidos o distintos países de Europa y demás. Y en ese transcurso de todo el año, uno puede olvidarse tantas veces de ese análisis macro, tantas veces, dejarse llevar por tantos momentos, eh, más si obviamente uno está operando el mercado, en donde también uno obviamente dispone de cierto capital, arriesga ese capital y uno hace obviamente operaciones. Entonces,
sí, por lo menos de estas personas, no sé, Gaby, si vos acordás, obviamente, como digo, no, tampoco digo, no sabemos si ni siquiera llegamos ahí, como para poder estar hablando de esa zona y de qué es lo que estamos pensando en esa zona. Pero bueno, sí, obviamente buscamos por lo menos proyectar algo y poder leer ciertos movimientos. Y yo creo que si no tenemos una cierta lectura desde el punto de vista macro y tampoco podemos prever este tipo de situaciones, es muy posible que nos agarre mal parado también. Porque tranquilamente, digo, el precio puede subir, puede llegar hacia esa zona, y lo más posible es que cuando se llegue hacia esa zona es donde toda la gente esté alcista. Y Claro, donde cualquier información que uno lea sea la información alcista. Este, de cualquier tipo de, no sé, medio informativo, lo que sea. Entonces, muchas veces poder estar por lo menos un poco preparado desde antes ante un cierto escenario permite que cuando el escenario efectivamente se dé, uno por lo menos mantenga un poco ese análisis sí, ese análisis que uno efectivamente sí realizó en un momento, digo, con un cierto criterio. Este, mm, Así que bueno, a ver, como digo, sí, nada, sí. a mí Loren, lo único que me hace un poco de ruido es que a veces el mercado, como dijiste recién, ¿no? Te sorprende y te deja mal parado para un lado y para el otro, ¿no? Porque como siempre se adelanta y se adelanta tanto, Mm, ¿eh? A lo que puede llegar a ocurrir, entonces uno dice, espera, con todo el contexto que estoy viviendo, con las tasas de interés subiendo, con el índice de dólar subiendo, con la inflación y con todo eso, no me cabe en la cabeza un escenario o un ciclo alcista. Sin embargo, déjame llevarte un poquito, por favor. y por eso te digo, hay que estar siempre muy preparado, ¿no? Mm, Esta es la caída del COVID, del S&P 500, mm, ¿no? Y acá, en este momento, la economía estaba cerrada en el mundo entero, la cantidad de casos subían, lamentablemente la cantidad de fallecidos también, ¿no? Y si es una cosa, acá también, el escenario era el mismo, ujú, ¿entendés? Era el mismo. Y uno dice, no se me ocurre ningún escenario alcista en el entorno que estoy viviendo, ¿sí? Era obvio que el mercado no iba a esperar que se vacune hasta el último ser humano para empezar a subir, ¿no? sí. Eh, Obviamente que se iba a anticipar, pero cuidado con ese tipo de cosas, porque, mira, yo recuerdo que eso que estamos pensando ahora, yo lo pensé acá. Dije, acá esto me suena a una zona de distribución. No sé por qué una alza tan fuerte, porque fue una alza muy fuerte. Mm, Fíjate, vamos a medirla, lo podemos chequear, ¿sí? 32% en el medio de una pandemia era una alza realmente fuerte. mm, Y dije, chao, acá los engancha todos comprados, acá es una zona de distribución, una zona de rango, y esto, chao, se viene acá a hacer un doble piso, y después vemos si sale para arriba. Eso fue lo que yo pensé en un momento. mm, Sin embargo, esto siguió subiendo, ¿viste? Siguió, por eso es muy importante tener la atención, ¿sí? Suficiente y a veces, no abandonar la tendencia que el mercado te va marcando, mm, ¿no? Este, mm, para eso uno siempre está dispuesto a pagar por ver qué pasa con el mercado, ¿no? A ver, si nosotros se cumple lo que estamos diciendo y esto viene aquí arriba, ¿sí? Acá arriba creo que, obviamente que no me subiría a esta euforia, ¿no? Recordemos siempre que los ciclos alcistas terminan con la euforia, ¿no? ujú, Nacen con el pesimismo, crecen con el optimismo y se mueren en plena euforia. ujú, Ahí es donde hay que empezar a vender, no comprar. ajá, Sin embargo, este, acá en esta zona de mercado, ¿sí? Estamos viendo el S&P 500 porque con las cripto pasa lo mismo, ¿eh? mm, Eh, es donde más atento tenés que estar, más que en cualquier momento. ¿Por qué? Porque acá es donde una de dos, o te agarra esto, ¿sí? Teniendo esto como una pared y a lo mejor empieza a hacer algún garabato por ahí, o te agarra esto, así, ¿sí? O realmente, ¿sí? Empieza el ciclo. Y vos decís, pero ¿cómo? Si en esta zona, en toda esta zona estoy
en, con, un ambiente económico financiero en el mundo rarísimo, todo, pero casi nuevo incluso. No digo las medidas que tomaron o las cosas que pasan, sino el por qué Sí, 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 pasaron. claro. ¿Sí? ¿Por qué tengo que pensar en una suba? Cuidado, nada más que esto quiero decir, cuidado que el mercado no va a esperar que todo se componga para empezar a subir. Bien, ¿Sí? bien, Entonces, excelente. cuidado, este, mm, a veces en el momento decís, bueno, esto sigue para arriba y yo por qué estoy porfiado en que va para abajo o al revés, ¿no? Ahí es cuando juega un poco el sentimiento. Mm. Y ahí es cuando empezamos a hacer lío, porque empezás a comprar y empezás a vender, empezás a comprar. Cuando tenés que vender, empezás a vender cuando tenés que comprar. Eh, Perfecto. claro, y especialmente quienes hacemos trading, ¿no? Mm. Este, diario o intradiario, o de 4 horas, ahí empezamos a hacer un poco de lío. Bien. Entonces, cuidado, porque obviamente para mí esto tiene una pared acá que va a ser muy, muy difícil que pueda flanquear. Por el momento que estamos viviendo, nada más que eso. Mm. Ahora, cuidado que desde lo técnico el mercado puede ser cualquier cosa. Así como te llevé a la pandemia acá, si yo te llevo al 2009, mira, voy a ponerlo esto está en diario, vamos a ponerlo en semana, así puedo hacer un poco más, mejor Bien. zoom. Esta es la caída de la crisis subprime, Mm. toda esta, ¿sí? Este, yo esto lo viví, o sea, no me lo contó nadie. Estamos, yo acá en el 2008-2009 en 2008-2009 era inversor, no Bien. existían las cripto, pero yo estaba dentro del mercado, o sea, yo esto lo viví, Bien, 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 bien. lo viví, hacía 10 años que me dedicaba a esto. Y bueno, y pasó lo mismo. Acá estaba la economía destrozada en el mundo, la gente sin trabajo, sin casa, bueno, podemos hablar 1 hora de la crisis subprime. Y yo te voy a decir algo, acá lo mismo, acá pasaba lo mismo, acá pasaba lo mismo. Mm. Este, sé de mucha gente, las conozco personalmente, que acá se clavaron de una manera infernal todos sorteados, acá, en esta zona. Acá auguraban, pero estaba bien analizado, no lo estoy criticando, cuidado acá con No, no, esta no, baja obvio, obvio. Sí, sí. y esta corrección así acá, decía, bueno, esto se viene acá. Tal vez hacer un doble piso y después viene para arriba. Sin embargo, el mercado te lo aguantó. Técnicamente te lo aguantó, inyectaron dinero, no sé qué hicieron, bla, 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 y el mercado se agarró y subió. Sí. Y subió durante un montón de tiempo. ¿Mm? Mm. Entonces, si pudiéramos de alguna forma, por algún momento, quedar desconectados un poco de lo que pasa alrededor, este, mm, quizá nos ayude un poco. Y no, viste, no porfiar contra el mercado, viste, porque vos le porfías la tendencia y el mercado te va a hacer pelota, viste, porque va a ir para donde quiera ir. Eh, pero me acuerdo de este movimiento, me acuerdo que de acá hay un montón que dijeron chao, hubo un montón de gente sorteada acá, bajista, porque a pesar de toda esta suba fue muy fuerte, a pesar de toda esta suba, no me acuerdo de cuánto fue, pero ya te lo digo cuánto fue, nadie entendía por qué el mercado había subido 74%, 73%, hasta acá arriba, Sí, sí, ponele sí. 82%, esta zona. No, sí, sí, no Nadie existe. entendía por qué. Nadie entendía por qué, porque te puedo asegurar que esta crisis fue devastadora, Sí, 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 sí. tremenda, y acá estábamos en la misma situación que estábamos acá y acá. Mm. Algún día con tiempo podemos Sí, hablar un poquito de la crisis subprime porque tengo un por montón, pero favor. montones de cosas para contar de esa época, ¿viste? Sí, Fue sí, me algo. anoto, me reinteresa. Sí, por Vos favor, por sabés que, favor. pero vos sabés, Pili, que yo aprendí un montón. No sabés lo que yo aprendí de esa crisis. Me salió plata, obviamente, ¿no? Pero aprendí a controlar un montón de cosas, sentimientos. Aprendí que el mercado puede hacer, bueno, las cosas más insospechadas, pero aprendí a leer burbujas. Bueno, me dio una lección de todo tipo, y si bien en el momento lo sufrí muchísimo, cuando pasó dije la verdad, tomé el dinero que perdí en ese momento, porque como todos hemos estado invirtiendo, hemos perdido, lo tomé como parte del pago de una experiencia que no me la olvido más.
¿sí? Y que me dio, bueno, este, herramientas como para decir, bueno, acá no asustarme, ¿sí? Acá creo que fue el lío cuando Grecia casi cae en default Ok. en la zona de euro. Creo que este fue también, fue un cimbronazo que todos pensaban que se venía acá abajo. Mm. Este, y bueno, tenemos que estar atentos, cuando el mercado empieza a subir y no encontramos un porqué desde el punto de vista fundamental, es cuanto más atentos tenemos que estar, porque eh, esos adelantos que tiene el mercado, ¿sí? Son los que a veces nos hacen estar afuera, ¿sí? O adentro cuando no tenemos que estarlo. ¿Mm? Este, Perfecto. mm, Así que, bueno, eso, bueno, si quieren un día hablamos de esto, pero bueno, traje esto Mm. al igual que la pandemia, ¿sí? Porque eran sectores, eran lugares que uno decía, pero ¿cómo puede ser posible? Sí, este, acá se cayó Lehman Brothers, acá fundió AIG, la aseguradora más grande del mundo, acá fundieron Fannie Mae y Freddie Mac, que eran dos bancos hipotecarios como el hipotecario nuestro, Mm. bueno, pero que se dedican solamente a las hipotecas, ¿sí? Mm. Tienen una patita estatal también, pero son privados. ¿M? Habían fundido también, estaban... Sí, no se salva a nadie. Bien, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa? ¿Cómo que está subiendo? Si yo le pongo a esto un gráfico del Citigroup del banco acá arriba, es lo mismo, es decir, las acciones llegaron a costar 0,98 del Citigroup. Mm. Y un día se dio vuelta y estaba a $5. ¿Y, y qué pasó? ¿Los balances del banco cómo están? Horribles, igual que hace... bueno, ¿qué va a hacer? El mercado se adelantó a que la Fed iba a limpiar los balances de los bancos, de todos los activos tóxicos que tenían, de hecho lo hizo, ¿no? Y bueno, y así se empezó a salir toda esta suba, creo que por lo menos hasta este soporte, hasta que Mm. sacara toda esta suba, no tuvo ningún basamento fundamental. Toda subida técnica, toda pura especulación. Por eso, fíjate que es bastante turbulenta, ¿no? Subida al fin, pero con unos Sí, sí, sustos que sí. ni te cuento. Sí. Bastante turbulenta. Sí, sí, sí. Buenísimo, Gaby. No, no, fue espectacular. A mí no me tocó, obviamente, vivir puntualmente esa caída, más allá de obviamente escucharla y demás. No la vivía dentro del mercado. Eh, pero bueno, sí, sí, me parece importantísimo esto que comentás de, obviamente, digamos, si la pérdida económica siempre duele. O sea, no vamos a decir que no. Y más si somos inversores y buscamos hacer trading o lo que sea en este tipo de operaciones, nuestro trabajo en realidad es o preservarla o hacer capital y obviamente si hay una pérdida importante, este, algo va a doler, algo va a molestar, un poco mal nos vamos a sentir, eso pasa, creo que nos sigue pasando hoy en día. Aún así, el hecho de que hoy en día ya con otra perspectiva, después de ya varios años, lo veas de esa manera, Gaby, me parece obviamente un ejemplo. Em, Creo que en este servidor, por ejemplo, hace poco nos pasó lo que pasó con el caso de Terra, por ejemplo. Claro. Este, bueno, le debe haber pasado a un montón de otra gente. Hay gente que a lo mejor decidió no seguir después de eso. En mi caso, recibí el golpe, fue duro y creo que la idea fue un poco esa también. O sea, saber que es parte de la experiencia y del hecho de aprender día a día para el día de mañana, obviamente, poder operar mejor, poder invertir mejor, poder tomar mejores decisiones, analizar mejor. Tomarlo efectivamente como un aprendizaje y una experiencia. A veces sale caro, sí. Hay quien le salió más barato, hay quien le salió más caro. Pero bueno, si el enfoque en realidad está y uno tiene muy en claro el por qué está en este caso en este tipo de mercados, creo que obviamente se puede tomar como una experiencia y me parece, estaría muy bueno, Gaby, que algún día, eh, nada, pronto, puede ser la semana que viene o en algún momento armemos así como... Y sobre todo, ¿sabes qué me interesa, Gaby? También que estaba viendo mientras mostrabas un poco el gráfico. Ajá, Este, y te quería preguntar en ese sentido, porque me parece súper interesante esto que comentás, obviamente, de que, em, por ejemplo, con lo que fue el crash en la pandemia, que a lo mejor ese sí, capaz yo lo viví un poco más de cerca. em, Me interesa un poco esto de que comentás de que
a lo mejor habiendo incluso una gran diferencia de precio, porque, digamos, desde lo que fue el piso, digamos, hasta donde llegó a caer, y después posteriormente la subida, y a lo mejor, como decís vos, digamos, la situación desde un punto de vista fundamental, la verdad es que no había cambiado prácticamente casi nada, a lo mejor en 1 o 2 meses o en un par de semanas, y sin embargo el precio del índice sí había cambiado considerablemente. Ujú, Y también creo que se puede, digamos, creo que el mismo análisis muchas veces se puede de alguna forma u otra hacer, incluso en los famosos picos de los mercados alcistas. claro, Como claro. que un poco porque yo también, y obviamente, corregime si me equivoco, en realidad te lo planteo más como una duda y algo para charlar, ¿no? Pero yo siento que muchas veces cuando ocurren también estos crashes, digo, estas Ujú, caídas con ese peso, con esa fuerza, sí, creo que también hasta uno, así como pasa lo mismo al revés, digo, cuando los activos suben con tanta fuerza, que uno dice, che, esto no tiene ningún sentido, o sea, ya perdió hasta la lógica, no hay análisis técnico que valga para esta subida. ujú, Y creo que un poco se da, ¿no? Esa situación como de extremo, ¿no? De extremo sentimiento, o sea, extrema euforia o extremo miedo, que muchas veces también puede generar que podamos ver precios, en este caso a la baja, o a veces al sí, alza, que tampoco sean efectivamente los precios que se deberían haber dado, por así decirlo, o los precios razonables, lógicos. ujú, Independientemente de que a lo mejor el crash del COVID capaz fue un poco más extraño porque, bueno, tuvo un poco esta cuestión capaz hasta más científica en algún punto de un virus, digamos, de algo que, este, pero bueno, lo que sí fue capaz con la crisis de los subprime y en su momento del 2008-2009, siento un poco también que se desarmó un castillo y con el castillo ese de naipes, creo que también el sentimiento que había en el momento pudo haber llevado también a los precios a que crasheen como cayeron, además de las liquidaciones y demás y demás y demás, que como digo, es un castillo de naipes que muchas veces se va construyendo en base a un montón de posiciones con apalancamiento y con codicia y demás, en una condición de mercado que no está dada para eso. Vimos algo capaz similar, o entre comillas similar, claro, con las liquidaciones que se vienen dando últimamente también en cripto y en fondos de inversión muy importantes de grande capital, que al día de hoy están quebrados básicamente por ujú, haberse justamente apalancado en esos momentos de euforia. claro, claro. Este, y en donde siento que un poco se da esta cuestión de que a lo mejor en esos impactos fuertes de crisis, como también se puede dar en los momentos de extrema euforia, eh, efectivamente el precio de los activos se aleja mucho de a lo mejor lo que debería ser su precio razonable o su precio real. Claro. Este, mm, a mí lo que sí también vengo analizando, Gaby, y lo comparto con vos y lo comparto obviamente con ustedes, es un poco, em, y también lo veo un poco como, me parece que en un cierto aspecto también es difícil establecer una comparación, por ejemplo, con lo que fue el crash del COVID, por ejemplo, y su recuperación, Ujú, eh, y lo que viene siendo, por ejemplo, que en realidad sí, se puede llamar crash, no sé si es un crash lo que estamos viendo ahora, más vale, en realidad creo que es efectivamente una tendencia bajista ya prolongada de hace varios meses, y creo que ahí también radica una sutil diferencia en donde capaz esto ya igual acá ya estamos hablando, Gaby, y capaz te estoy diciendo cualquiera que vamos a decir, mira, para mí no, esto ya, y me gustaría también que aporten los chicos también, Gonzi y Pili, si quieren aportar con algo, obviamente son bienvenidos también. Abro un poco, obviamente, la charla en ese sentido, pero donde vengo analizando un poco el hecho de que sí es importante entender que, obviamente, el contexto y las decisiones económicas son muy diferentes a las de aquel entonces. Y en ese aspecto, como que estuve, sobre todo por las cosas que también vi viendo en distintos canales de YouTube, lo que voy escuchando, cosas que me pregunta también la gente, en donde siento que la gente muchas veces se queda un poco con esa sensación de decir, che, pero pará, y si volvemos a tener una recuperación como esta, viste, un famoso V-shape recovery o algo así, digamos, una recuperación más rápida, y en donde de repente
como mostraste vos antes, digamos, se recuperó y terminó siendo ese el piso, realmente el piso de todo, tanto en lo que fue el 2008-2009 como lo que fue el crash del COVID. Y donde yo un poco en este caso sí quiero, digamos, sin meterme mucho con el contexto, porque sí también estoy de acuerdo en esto que decís vos, Gaby, que es obviamente que el mercado, y justamente para algo uno también utiliza mucho el análisis técnico, porque en definitiva se termina adelantando a este tipo de cosas. Este, mm, pero sí creo que no vamos a ver una recuperación como sí la vimos en su momento, como lo que fue el COVID crash. Por lo menos es lo que yo creo, basándome efectivamente en la condición en la que nos encontramos a nivel macroeconómico hoy en día, hoy ahora. Ujú. Este, y que creo que, como decís vos, digamos, a lo mejor cuando crashó el COVID pasaron 2, 3 semanas, un mes y medio, y a lo mejor la situación seguía siendo igual. Estaban todas las economías cerradas, todos los países con cuarentena. Recién se estaba empezando a modificar ciertas modalidades para el trabajo online y demás y demás. Este, y a lo mejor todavía ni siquiera habían anunciado medidas, no lo sé igual, habría que fijarse bien en los registros y en cómo se fueron dando las cosas, pero a lo mejor todavía ni siquiera habían anunciado medidas de expansión monetaria. Y aún así los mercados ya habían repuntado a lo mejor un 30, un 40, un 50% por lo menos en los índices. En el caso de cripto incluso mucho más. En el caso de cripto, a los 2 meses más o menos ya había pasado de haber estado en $4.000, posiblemente a estar en 8.000 o $10.000, más de un 100%. Por lo menos en el caso de Bitcoin, ¿no? Este, mm, y donde creo que, como te digo, siento que también ese pico de miedo que hubo en base al COVID, también en parte tiene que ver con una extensión un poco en algún punto. Digo, una extensión del precio, de ir también a una zona que no hubiese ido nunca si no hubiera sido por un evento como el que ocurrió. Claro. Este, mm, sí, ahí, Pili, no sé si querías comentar algo. No, apreté sin querer, perdón. Ok, ok, ok. Yo voy viendo ahí, sí. Perfecto. Este, mm, entonces, bueno, digamos, en ese sentido, como me parece bárbaro, Gaby, lo que decís, y creo que es como, digamos, creo que es poder de alguna forma tener un cierto balance entre ambas cosas, y creo que es lo que cuesta también. Pero como decís vos, digamos, más allá de también el contexto y demás, muchas veces el gráfico, el precio, se termina adelantando muchas veces a lo que pasa. Y por eso también es que, por ejemplo, yo, que capaz analizo mucho más de lo fundamental y demás, también trato de interiorizarme, aprender análisis técnico y poder utilizarlo también justamente sabiendo que muchas veces desde lo fundamental no voy a poder estar ante la vanguardia de lo que va a terminar siendo el precio, ¿bien? Este, pero bueno, sí me parece eso incluso muy, muy importante para analizar. En el caso de las cripto, también tenemos una realidad, que es que el mercado cripto arranca de alguna forma justamente, empezando por Bitcoin, un poco casi que después de que ocurra el crash del mercado de lo que fue la crisis subprime. Entonces también hay una realidad que es que sinceramente yo no sé si en el mercado cripto por lo menos nos hemos encontrado hasta ahora en la historia ante algún escenario macroeconómico como el que nos estamos encontrando ahora. Eh, y por eso es que también siento que hay algunos modelos que se han armado en base a Bitcoin, que son muchos modelos predictivos, que a lo mejor pueden empezar a flaquear. Este, y que siento que también estamos ante un escenario posiblemente novedoso, por lo menos para el mercado cripto, no para el mercado de índices y demás, porque obviamente, digamos, escenarios recesivos o escenarios de expansión o de compresión monetaria se han dado 1.000 millones de veces ya. Este, pero sí en cripto me parece que es algo un poco nuevo y bueno, y ya lo vimos, efectivamente el mercado cripto es salvaje en ese sentido. Este, por eso es que yo sí trato de, obviamente, y tratamos de poder dar todo este pantallazo macroeconómico, poder dar esta situación, cómo están dadas las condiciones, también para poder dar un insight en ese sentido, acompañado del análisis técnico, para efectivamente tomar las decisiones también. Pues si no, uno se termina quedando mirándolo de costado.
analizando todos los días y se termina sin tomar efectivamente decisiones en base a la inversión, que es lo que también buscamos acá que se pueda llevar a cabo, en definitiva. Este, así que bueno, muy interesante eso, Gaby. Me quedo con las ganas también de que otro día nos cuentes bien en detalle tu experiencia con respecto a lo que fue el 2008, el 2009. Sí, 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 pues seguro hay un montón ahí para charlar y también hasta seguramente encontramos cosas para comparar con un poco con lo que pasó ahora, no sé, siento que puede haber un montón ahí como para Claro. charlar. Este, no sé si Gonzo, Pili, si tienen alguna duda con algo, si quieren charlar de algo con respecto a esto, alguna experiencia vivida, es el momento de hacer catarsis. Y yo tengo algo para decir respecto a a lo que habló Gaby hace un ratito, cuando hablábamos de que nos contara un poco su experiencia cuando fue la crisis del 2008, desde el punto de vista de los mercados, que coincido mucho en cómo lo vivió él en el sentido de que un poco lo hablábamos, Lorenz, el viernes, Mm, que lo que a mí me pasa es que siento que los que nos quedamos en cripto a pesar de todo este gran susto, o ni siquiera es un susto, porque tampoco es que es como un crash como el crash del COVID, no es que hubo claro, una noticia que hizo que el mercado retrocediera un 100%, o sea, fue una caída larga, tendencia. claro, fue una tendencia que simplemente se revirtió. Y un poco lo que hablábamos el otro día con Lorenz era los que nos quedamos, de acá vamos a salir con un PhD en trading. Cuando vuelva al mercado alcista, bueno, ahí será el momento de capitalizar todas las ganancias intelectuales y financieras que hayamos generado durante este tiempo. Entonces coincido un montón con lo que decía Gaby, con cómo lo tomó él, las pérdidas, porque bueno, yo por lo menos estoy en pérdida fuerte, Gaby, el Lorenz lo sabe, no sé ustedes, pero me lo tomo así, me lo tomo como, bueno, nada, una inversión a multiplicar en el futuro. Así que me interesa un montón saber un poco cómo fue el proceso en ese entonces y Mm, estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo en que quedarse es una inversión. bien, bien. Algún día Porque vamos a charlar un rato de ese hay, punto. Sí, hay sí. un dicho muy trillado que dice algo así como que un buen capitán se hace una marea tormentosa, una cosa así. Sí, Y, y como Mirá, que es una... Sí, claro, en plena crisis, vos podés hacer dos cosas, dicen, ¿no? Los que saben. Vos podés llorar o podés salir a vender pañuelos. yo Este, vendo pañuelos llorando. es claro. una, es una elección, ¿viste? Claro, sí, es verdad. Es que al principio se aseguró llora y trata de vender pañuelos también. Pero bueno, vamos a salir robustecidos de todo esto. Que tampoco, como dijiste vos, Pi, tampoco estamos en una crisis. Yo creo que, si, a ver, si vos te pones a pensar y a mirar cuánto subieron las cripto y cuánto subieron las acciones desde el piso después de la pandemia y la corrección que están teniendo hasta ahora, la verdad, que hasta te diría bienvenida sea, porque si no, jamás vamos a poder ver el Bitcoin en más de $100.000. Claro, Este, imposible verlo en esos valores si seguíamos subiendo y subiendo como hasta noviembre del año pasado. La verdad que, bueno, entonces, bueno, eh, Ujú. vamos a ver qué pasa en el futuro. Sí, tal cual, tal cual. Y de hecho, incluso desde el aspecto tecnológico, y yo lo comento siempre, por ejemplo, analizando incluso el caso de Chainlink, eh, obviamente Chainlink, para dar un ejemplo, cuando se fue dando, por ejemplo, todo lo que fue la cascada de liquidaciones y lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Luna y Terra y demás, pero principalmente con lo que pasó con lo de Luna. Ahora después voy a buscar bien la noticia y demás, pero en su momento creo que uno de lo que son los price feeds de Chainlink, que básicamente es la posibilidad que permite Chainlink de, dentro de DeFi, poder estar dando constantemente los precios en tiempo real, de una forma descentralizada. Nada, nada, nada poco. O sea, digamos, es bastante importante eso que hace Chainlink y lo hace prácticamente en la mayoría de automated market makers. Este,
Y hubo un error que tuvo Chainlink, en realidad no es que fue un error de Chainlink, pero se movió tan rápido el precio de Luna en ese momento, con el arbitraje que se hacía, con las ventas, con el quilombo que había, que incluso los price feed de Chainlink tuvieron errores, por ejemplo. Entonces, y no significa, digo, uno no va a estar culpando a Chainlink de que es un mal proyecto, de que tuvo errores o de que... y que son errores que pueden ser graves. No digo que tampoco los estoy minimizando, son errores importantes en algo que es muy importante. Entonces, incluso desde el aspecto tecnológico, algo que vimos y en realidad lo vimos siempre en cripto, no solo en este ciclo. Nada más que en este ciclo, obviamente uno lo ve cuando todo cae. Digo, hubo que esperar hasta que efectivamente todo empezara a caer y los fondos empezaran a perder y los proyectos empezaran a borrar y haya quilombo, para efectivamente también darse cuenta que desde el aspecto tecnológico, si bien hay una gran proyección, al día de hoy hay muchas cosas que se mantienen como proyección. Yo esto lo voy a decir también para tomar un poco de perspectiva. Tengamos en cuenta, desde el punto de vista puntualmente tecnológico en blockchain y en cripto, el hecho de que hasta antes de que ocurra un poco el 2020 y de que empiece a utilizarse DeFi, hasta antes de que aparezca Chainlink, que en realidad Chainlink aparece en 2017, creo 2019, por ahí que empieza a operar. Este, mm, la realidad es que si uno analiza, por ejemplo, Ethereum, que Ethereum arranca en el 2015, eh, la realidad es que Ethereum no tenía casi utilidad. No tenía casi utilidad. Era una promesa, era una proyección Ethereum. Los smart contracts eran una proyección. Bien. Hoy en día vemos a los smart contracts y entendemos efectivamente qué es lo que son los smart contracts. Entendemos para qué se pueden utilizar. Entendemos un montón de los smart contracts, más allá de que hay gente que capaz entiende incluso la programación y demás. Desde el punto de vista de uno como usuario o como alguien que utiliza las cripto, que se metió un poco, hoy en día efectivamente vemos el uso de un smart contract. Y Ethereum estuvo capaz 5 años, 6 años desarrollando su tecnología, capaz incluso más, hay que ver si estuvieron desde antes de que salga efectivamente el proyecto, cuánto estuvieron laburando, eh, para que efectivamente ocurra algo con su tecnología. Y encima el día de hoy, obviamente, vemos que ya hay desarrollo de smart contracts, pero que cada vez se están haciendo mucho más complejos y que cada vez están de alguna forma actualizándose y mejorando y añadiendo funciones, buscando cuáles son las formas para hacerlos más seguros. Digo, un montón de aspectos que requieren un montón de tiempo también. Entonces, estas cosas van pasando ciclo tras ciclo y lo que uno ve, en definitiva, es que cada ciclo que viene, toda esta tecnología se vuelve más fuerte. Y obviamente vienen nuevos problemas. Porque a lo mejor Chainlink no hubiese tenido ningún problema si todo DeFi no hubiera existido. Nadie hubiera visto los problemas que puede llegar a tener o no Chainlink y las cosas que tiene que resolver a nivel tecnológico. Pero bueno, se requiere de todo un escenario y de todo un contexto DeFi y capaz se requiere de una cascada de liquidaciones como la que hubo como Luna para que efectivamente aparezca un problema tecnológico que tiene que resolver Chainlink. Bien, entonces muchas de estas cosas que también estamos viendo acá, digamos, es la típica y nos pasa, creo que lo puedo poner como, me voy a poner un poco filosófico, nos pasa en nuestra vida personal también. O sea, a veces caemos ante nos tropezamos con una piedra que es muy fuerte y nos la pega duro, nos cuesta salir de ahí, estamos un tiempo largo hasta salir de ahí, y de pronto cuando pudimos trascender eso, y a lo mejor lo pudimos resolver, pudimos trabajar con eso, realmente uno siente que es un poquitito mejor que antes. Uno realmente siente que aprendió de esa experiencia. Lo mismo, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, de poder estar en el mercado en estos momentos. Si uno tuvo pérdidas, bueno, son pérdidas económicas, pero si uno esas pérdidas económicas las puede traducir y las puede, digamos, puede trascender esas pérdidas y transformarla en conocimiento, transformarla en un aprendizaje, en una experiencia, como comentaba acá Gaby con lo que pasó en su momento, como recién comentaba Pili, eh, creo que es lo mejor que puede pasar. Realmente, y es algo que me parece absolutamente sano y saludable que pase. Porque el día de mañana, a lo mejor, no sé, por ejemplo, con todo esto que estamos viendo ahora y analizando de los ciclos de mercado, con todo lo que venimos charlando semana tras semana en realidad y todo esto que estamos aprendiendo, el día de mañana, cuando uno tenga esa posibilidad,
uno la va a poder tomar y la va a poder aprovechar y posiblemente cometa otros errores. Bien, uno nunca va a poder llegar a ese estadio de perfección y de hacer todo bien y tomar las mejores decisiones y poner la mejor cantidad de su portfolio en esto y en lo otro. Eso no existe. Desde ya no existe nunca, en su vida va a existir. Pero sí, obviamente, uno puede aprovechar cada uno de estos eventos para seguir creciendo. Bien, y eso es lo que obviamente apuntamos en este canal a transmitir y a entender también en el momento en el que nos encontramos en el mercado. Estamos en un momento áspero, en un momento después de una caída de prácticamente el 70-75% en Bitcoin, en el caso de Ethereum incluso más, digo, caídas importantes, en donde mucha gente, muchísima gente, no solo algunos de ustedes, no solo yo, no solo, digo, muchísima gente va a haber perdido capital. Y créanme que la verdadera diferencia entre toda esa gente que hoy en día está en pérdida, la verdadera diferencia está entre quienes deciden efectivamente quedarse y aprender de esto y quienes simplemente huyen despavoridos porque únicamente vinieron por el dinero y únicamente se van por el dinero. Bien. Creo que ahí hay una diferencia sustancial. Y bueno, y acá estamos. O sea, el objetivo de acá es, en estos momentos, poder traer todo lo que se pueda y aportar todo lo que se pueda de conocimiento para así estar preparados para cuando el mercado se nos ponga un poco más a favor, ¿bien? Y podamos aprovecharlo más de ese lado. Pero bueno, creo que podemos, si quieren, ir cortando por acá hoy. No sé si alguien quería aportar algo más, Gaby, si querías comentar algo. No, no, no. Mañana tenemos análisis técnico de Gaby y a mí lo que me interesa saber también es a qué hora es el FOMC. ¿A qué hora es el FOMC? No me A acuerdo. las 3. A las 3, o sea, es ahí. Vamos a estar en pleno live con Gaby viendo las velitas ahí, bla, bla, bla. Me encanta, me Subiendo, encanta. bajando, subiendo, Me bajando. encanta, me encanta, me encanta. Excelente, era lo que quería. Siempre que tiene un live Gaby nos visita la Fed. Me gusta eso. Es como que los miércoles. Me gusta, me gusta. Así que bueno, espectacular. Nos vemos entonces Mañana. mañana 14:30 y aprovechemos ahí para, para ver los gráficos y ir escuchando un poco el discurso de Jorge Fed. ¿Bien? Bueno, chicos, gracias. Bueno, Entonces, nos chicos, vemos No, gracias por mañana. estar, Chicos, por aportar. no, por favor. Que Nos estén vemos, bien y nos chicos. vemos mañana, dale. Un Abrazo. abrazo grande. Será.